Hola, hola amigos. Esta vez vamos a hablar sobre la deuda externa del Ecuador en los últimos periodos presidenciales. El periodo del presidente Alfredo Palacios termina una deuda en el 2006 con 10.215 millones de dólares o el 25% del PIB. Entrando a los primeros años del periodo presidencial de Rafael Correa, ya para el 2010, la deuda se sitúa en 12.564 millones de dólares. Creció 986 millones desde el 2019, cuando fue de 11.819 millones de dólares. Sube la deuda pública en el Ecuador. Si miramos las tasas, podemos ver la evolución de la deuda pública en el Ecuador. Esta ha crecido desde el 2012 en términos de deuda global, 16.473 millones de dólares. Y también en porcentajes del PIB, que fue del 18.74%. En septiembre de 2014, la deuda externa se sitúa en un 22.8% del PIB frente a al 19.9% registrado en diciembre del 2013. Y cerramos el 2014, que fue de 28.456 millones de dólares. Para estos años ya el gobierno de la Revolución Ciudadana tenía una serie de inversiones que fue lo que incrementó realmente la deuda externa. Sobre todo en obra pública, ¿no? Proyectos de generación eléctrica, educación, salud. En el 2015, la deuda pública del Ecuador fue de 34.968 millones de dólares. Creció 10.099 millones desde el 2014. La deuda pública en Ecuador en 2017 fue de 49.051 millones de dólares. Creció 3.174 millones de dólares en comparación desde el 2016, que se situaba en 44.555 millones de dólares. El gobierno de Rafael Correa cierra su periodo con una deuda total de 49.051 millones de dólares. Y entramos al periodo de Lenín Moreno Garcés. En el 2020, Lenín Moreno anuncia la llegada de 7.500 millones de dólares de nueva deuda externa, pese a que en este periodo gubernamental no tuvimos obra pública, no se vio mayor cambio de la economía ni mejoramiento en la economía. Entonces más bien entramos a un estancamiento. Desde este entonces entramos a un estancamiento en la economía del Ecuador. Para diciembre del 2021 sale Lenín Moreno y terminamos cerrando ese periodo gubernamental con una deuda de 56.534 millones de dólares. En el gobierno de Guillermo Lasso, donde tuvimos exactamente 2 años y 6 meses o 5 meses de presidente a Guillermo, la deuda subió de 56.534, que fue lo que dejó Lenín Moreno, a 63.692 millones de dólares al término de su periodo. Entonces, esto significa que hemos tenido un incremento. En realidad, sin ser tan matemático, podemos darnos cuenta que en este último gobierno, en 2 años, 6 meses, la deuda subió de 56.534 que dejó Lenín Moreno a 63.000. O sea, tenemos unos 7.000 millones de dólares más. Pese a que, nuevamente, recalco, en este gobierno no se vio obra pública y tampoco se vio mejoras en el sistema financiero o económico del país. Toda esta información fue recopilada de la base de datos del Ministerio de Finanzas.
es difícil o bueno, no se podría calcular un promedio de gastos por año o de incremento, no de gastos, sino de incremento en la deuda, eh, puesto que existen unos años que son más cargados que otros, ¿no? Obviamente los países tienen ciertos eventos que les obligan a endeudarse un poco más. Entonces, no podríamos como que sacar un promedio de endeudamiento anual en realidad, ¿no? Recordemos que en el 2016 tuvimos el terremoto, entonces eso generó deudas. En los años 2012, 13, 14 y 15 tuvimos grandes inversiones en obra pública y eso generó mayor deuda. Y, y esto es lo que no nos permitiría desglosar estos valores para poder definir cuál es el endeudamiento anual del Ecuador. Pero esto lo podemos profundizar en otro tema más adelante. Bueno amigos, entonces espero sus comentarios, sus sugerencias y la apertura a cualquier otro tema que querramos tratar en esta página.